Menos es más y encontrar perfección en la puridad. Estos fueron los dos principios básicos en los que Ludwig Mies van der Rohe basó su arquitectura. Siendo uno de los padres fundadores de la arquitectura moderna, buscó un tipo de puridad refinada en la expresión arquitectónica que no fue compartida por otros de los miembros de la Bauhaus. En el video que se presenta a continuación se hará una breve reseña de la vida de este importante arquitecto. Posteriormente se hará un análisis histórico y arquitectónico de una de sus obras, en este caso de la Casa Farnsworth, y finalmente se hará un análisis de la corriente moderna que representa. Ludwig Mies van der Rohe fue un arquitecto estadounidense de origen alemán y es considerado como uno de los pioneros de la arquitectura moderna. Sus diseños ejemplifican el famoso principio de menos es más y también su excepcional sentido de la proporción y su extrema preocupación por los detalles. Van der Rohe nació en Aquisgrán en 1886. En 1905 se trasladó a Berlín para colaborar en el estudio de Bruno Paul y de 1908 a 1911 en el de Peter Verlaine, donde conoció a Walter Gropius y Le Corbusier. Inicialmente se orientó hacia la arquitectura neoclásica, pero un viaje a los Países Bajos en 1912 le llevó a cambiar sus intereses. A partir de 1926 llevó ya a cabo obras de cierta envergadura. La consagración de Mies van der Rohe se produjo en 1929, cuando realizó el pabellón de Alemania, considerado por muchos su obra maestra y una de las más influyentes del siglo XX. Tras dirigir la Bauhaus, fue nombrado director de la Facultad de Arquitectura del Illinois Technology Institute de Chicago. En 1958 puso broche de oro a su carrera con el famosísimo Seagram Building de Nueva York. En agosto de 1969 fallece en Chicago. La vivienda se sitúa en una parcela de 24 hectáreas a orillas del río Fox, a unos 90 kilómetros al sur de Chicago. Se encuentra situada en un paraje natural, con uno de sus lados orientado hacia un bosque que la separa de la corriente del agua y otro hacia un pequeño prado. Con respecto a sus puntos cardinales, la orientación del sitio está ubicado al norte a la avenida Road, al oeste la avenida Millbrook Road y al sur el río Fox. La escasez de los elementos empleados en la construcción de la vivienda representa una brillante síntesis de la filosofía constructiva minimalista de Mies. El movimiento denominado racionalismo agrupa las más fuertes personalidades de este siglo. Su obra y su teoría son individuales, pero tienen el denominador común de la simplicidad de la forma. La forma sigue a la función. Arquitectos que destacaron por su buena dirección e influencia de este movimiento son Adolf Loos, Peter Breven, Tony Garnier, Mies van der Rohe y Le Corbusier. El arquitecto Mies van der Rohe, influido fuertemente por el movimiento neoplasticista holandés y por el suprematismo ruso, ve una concepción e implementación de las ideas posibles gracias a las nuevas formas de construir la arquitectura. Y fueron estos principios que, puestos en práctica, que Mies van der Rohe crea una de sus obras más significativas, el pabellón alemán. Se trata de un proyecto que sentaría un precedente importante en la concepción de la Casa Farnsworth. La vivienda consiste en una estructura metálica solo cerrada con vidrio que responde a la concepción de un mirador, con lo que se brinda homenaje a la belleza del espacio que circunda la casa. La transparencia permite que desde el interior se tenga plena conciencia del paisaje, pero también actúa a la inversa, al incorporar el espacio interior de la casa al terreno de modo radical. Esta consta de un primer espacio, cubierto pero abierto al exterior por tres de sus lados, que se emplea como porche. Pasado este se accede al interior de la vivienda, en la que llaman la atención dos hechos fundamentales: la ausencia de muros y divisiones interiores de obra. La casa carece completamente de muros, que han sido sustituidos por pantallas de cristal de suelo a techo. Un núcleo central de madera contiene las instalaciones sanitarias y crea la separación entre la cocina, los dormitorios y la sala de estar. De este modo se ordena el espacio de estar orientado hacia el sol y el río, el área del dormitorio en el extremo más alejado del acceso y la cocina al norte. En lo que se refiere a estructura estática, la Casa Farnsworth es la máxima expresión de minimalismo, utilizando solo los elementos mínimamente necesarios para asegurar la estabilidad de la vivienda. Estos elementos mínimos lo forman 8 columnas separadas entre ellas por una distancia de 6,6 metros que soportan las dos losas que forman el suelo y el techo. Las losas vuelan 2,75 metros con respecto a la estructura de columna, dando lugar a esquinas exentas de esta, que ayudan a enfatizar la inmaterialidad de la vivienda. La fachada está hecha de paneles individuales de vidrio que van desde el suelo hasta el techo.
El interior diáfano con altura de 2,85 metros está únicamente fragmentado por el bloque de servicios que contiene la cocina y el lavabo. Esta obra arquitectónica fue realizada en acero, cristal laminado y placas de travertino romano para el suelo y la cubierta. Claridad y sencillez fueron los principios claves de su propuesta, la creación de espacios abiertos en donde fluyera el aire y en donde se pudiera circular sin obstáculos fue la base de su célebre frase menos es más. La arquitectura de Mies se caracteriza por la sencillez de los elementos estructurales, por la composición geométrica y por la ausencia total de elementos ornamentales basada en las proporciones, cumpliendo una serie de características que hoy conocemos como racionalismo. Vemos una ausencia de ornamentación, se elimina todo material que no tiene un fin estructural o de cerramiento. Mies hace uso de texturas como madera trabajada en mobiliario y en pisos, con el mármol travertino contrastando directamente con la vegetación del exterior, que indirectamente forma parte del interior al no tener ningún otro remate visual vertical. La vegetación forma parte del interior, invitando al espectador a ser parte de un espacio continuo que no se detiene o se obstruye con planos verticales. El uso neutro en tonos y saturación de color en materiales generan en este espacio una sensación ligera. Asimismo, el mobiliario, con la esbeltez de su estructura, promueve una sensación liviana. Mies expone el material natural y exhibe su textura. El uso limpio y natural de los materiales hacen de este espacio visualmente sofisticado y sobrio. El concepto de vacío, de transparencia y de reducción elegante a la mínima expresión crea un lenguaje arquitectónico que definirá todo el siglo XX. Estilísticamente es una idea muy relacionada con la arquitectura tradicional japonesa, en consonancia con la construcción cultural y visión de la persona en un concepto trascendente y de no división entre interior y exterior. Se convierte por la noche en una verdadera caja de luz. La reiteración en soluciones arquitectónicas y constructivas es recurrente en la obra. Se evidencia en esta redundancia un proceso de mejora continua en la búsqueda de la perfección constructiva. La noción de universalidad se evidencia en la casa Farnsworth. Sus soluciones son abstractas y atemporales, y son tan bien construidas que parece que la casa se hubiera acabado de construir. Mies van der Rohe adquirió el título de arquitecto reconocido mundialmente en vida y se transformó en una leyenda construida a partir de acero, vidrio y hormigón. Sus obras se relacionan visualmente con el paisaje e incluso se aprovechan del mismo, siendo la casa Farnsworth un perfecto ejemplo de la arquitectura moderna, sus matices y su legado.